Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día les quiero presentar de nuevo a un doctor que estuvo con nosotros hace justito un mes haciéndonos un recuento, una actualización del tema del COVID-19. Y han habido algunas novedades, no muchas, pero son malas las novedades, ¿no? Por lo menos para acá, para Chile, y también para algunas partes en Europa. Conversamos con el doctor Manuel Nájera, él es epidemiólogo, investigador del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo. Muy buen día, doctor, ¿cómo está usted? Gracias por recibirnos. Hola Miriam, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días también a todos los que nos están viendo desde la plataforma. Oiga, doctor, hablábamos recién de el tema de que una actualización, ¿le parece? Usted es experto en este tema. ¿Podría hacernos una actualización de lo que está pasando? Hemos visto que en Europa, sobre todo en Italia, vimos estos días un recrudecimiento, una especie de segunda ola. Estamos como en abril de este año. ¿Qué pasa realmente? Mire, hay dos cosas. Efectivamente, los países en Europa principalmente están experimentando, la gran mayoría de ellos, un segundo brote, un aumento de los casos, ¿no es cierto?, en relación a lo que tenían los últimos meses. ¿Cuál es la razón de esto? Hay varias, hay harta discusión sobre eso, pero sin duda que ellos al final del verano se evidenció un relajo en las normas individuales, la gente se siguió juntando, especialmente los jóvenes, ¿no es cierto?, sin mascarilla, no siguiendo un poquito la recomendación general. Y por otro lado, también han empezado a recrudecer el clima, ¿no es cierto? Y ya hay bastante más evidencia de que esta enfermedad tiene algún comportamiento estacional, que es algo que se está discutiendo harto todavía a nivel mundial, digamos, menos de un año, por lo tanto es difícil asegurarlo. Pero el hecho de que ellos estén entrando al invierno, en que hay menores temperaturas, en que la gente se encierra en las casas y que empieza a utilizar artefactos de calefacción que tienden a disminuir la humedad de los ambientes, o artefactos de calefacción tipo aire acondicionado que tienden a recircular el aire contaminado, son factores que aumentan la probabilidad de enfermar. Y como los jóvenes amplificaron la enfermedad en estos espacios de junta y de carrete, ¿no es cierto?, que tuvieron en el verano, finalmente va a pasar de los jóvenes a los adultos. Eso es algo que es bien difícil de controlar porque la gente no vive separada, la gente se junta igual con la familia, están los jóvenes con sus padres o sus abuelos, así que en algún momento va a empezar a afectar a los adultos mayores. Y lo que estamos viendo hoy día es que hay países que lo tienen totalmente descontrolado, como España, por ejemplo, que tiene un alza de casos gigantesca, y que ya ha empezado a subir también la mortalidad, al igual que Francia y Bélgica. Después, en una patita que está un poquito atrasada, está lo que está pasando en Italia y en el Reino Unido, donde también hay aumento de casos, pero no tan intenso como los otros países que le comenté. Alemania también está en ese grupo de pocos casos, pocos aumentos graves, y tampoco hay tanto fallecido todavía. Hay que recordar también que es bien difícil comparar la etapa anterior con esta, porque en esta etapa nosotros ya tenemos una capacidad diagnóstica que está muy por sobre lo que teníamos en marzo-abril en el mundo. Por lo tanto, probablemente estamos diagnosticando mucho más. Entonces, es difícil compararnos uno con otro, pero lo que sí podemos comparar es la cantidad de fallecidos, lamentablemente, que es un número crudo que no varía en relación a la capacidad diagnóstica. Y ese número todavía se mantiene bajo en la mayoría de los países, pero va aumentando lamentablemente en España, especialmente en Bélgica y Francia. Ahora, usted dice que allá están entrando al invierno, a los días más helados. Y nosotros acá estamos al revés. A lo mejor por eso mismo implica el que hayan bajado un poquito nuestras tasas, ¿no? Por aquello de vivir un poco más en el exterior, en nuestros patios, en nuestros jardines, en nuestro salir, ¿no? Eso querría decir de alguna manera que el contagio es mayormente intradomiciliario. El contagio es mayormente en espacios cerrados, ¿no es cierto? El domicilio es uno de ellos, pero hay Ujú. otros espacios cerrados relevantes que no cambian durante la época del verano, y es el espacio laboral, ¿no es cierto?
la gente en el Ujú. trabajo o en transporte público, cuando son viajes prolongados, también están expuestos a un ambiente cerrado donde una persona enferma puede expulsar virus al ambiente y como cada día se demuestra más, el virus se transmite principalmente por los aerosoles, que es básicamente gotitas que aparecen, que salen expulsadas del aparato respiratorio de una persona enferma que pesan nada, son muy chiquititas. Y como no pesan nada, no caen por gravedad y se mantienen en el ambiente circulando. Y si no hay recambio de aire, como en un espacio cerrado, eh, quedan circulando y por lo tanto la gente que entra a ese espacio cerrado tiene más riesgo de enfermar. Eso es lo que ocurre. Ahora, evidente que cuando estamos en épocas de verano con mayor calor, se ventilan más las casas, se ventilan más, se mantienen abiertas las ventanas de los lugares de trabajo y eso disminuye el riesgo. Sin duda que ahí lo estacional parece afectar. Ahora, es un virus nuevo, todavía estamos a 8 meses recién del brote y por lo tanto tenemos que aprender mucho de él todavía, pero todo apunta a que haya algo de estacionalidad importante. Ya, ahora lo quiero llevar justamente por el tema a lo mejor del clima, ¿no? Uniéndolo al tema de lo que está pasando en Punta Arenas. Nosotros estamos saliendo del invierno y estamos entrando en calorcito, más o menos, pero en Punta Arenas no, igual sigue el clima muy frío todavía. Y resulta que además se dice que habría aparecido una cepa nueva. Sí, mira, fíjate que en Punta Arenas hay una conjunción de elementos que han hecho que esto se dispare de nuevo, ¿no es cierto? ¿Mm? Primero lo que decía usted del tema del clima, probablemente eso afecta porque climas fríos obligan a estar más tiempo encerrados, probablemente con Ujú. calefacción interna y poco movimiento de aire, que es lo que pasa. En segundo lugar, no hubo un buen control de los brotes que aparecieron después de la primera ola que ellos tuvieron en abril. Entonces tuvieron en abril un aumento de casos, eso disminuyó, se mantuvo bajo y de repente ¡paf!, se disparó de nuevo, especialmente por ambientes de laborales, ¿no es cierto? Se hablaba ahí de las pesqueras y había algunos problemas con pesqueras que no son legales, ¿no es cierto? Todas esas discusiones Ujú. que tienen que ver ya con cosas difíciles de fiscalizar, ¿no es cierto? Claro, Y hubo poco control de eso, al parecer, y se escaparon esos brotes. Y esos brotes, una vez que se escaparon, ya afectaron a la comunidad no laboral, a toda la comunidad, y se empezó a amplificar el virus. Y recordemos que también entre medio renunció la encargada de salud de la región, la sí, Seremi, ha habido sí. problemas con la intendencia. Entonces, todo eso se va sumando a que uno tome malas decisiones poblacionales, pero también que la gente haga poco caso a las decisiones o a las recomendaciones. Porque Sí. sin autoridades claras, con todo ese menjunje de peleas que se producen, bueno, tenemos como una tormenta perfecta, ¿no es cierto? Se acumulan todos los factores para que nos vaya mal. Y ahora el tema de que comentaba usted de esta cepa nueva, Sí, eh, en Chile esa cepa es la que ha predominado desde que empezó el brote, ¿no es cierto? A excepción del norte, donde hubo alguna otra cepa distinta, que son variaciones mínimas del virus, ¿ah? No, son variaciones que no le confieren mayor gravedad a la enfermedad. Tal ya. vez le confiere un poquito más de transmisibilidad, o sea que la gente puede transmitir más la enfermedad unos a otros, pero es la cepa que ha predominado en Chile durante todo este año. Ah, Lo que se está viendo es que ellos dicen que hay alguna mutación específica, pero en realidad eso todavía no hay una publicación científica al respecto, me imagino que todavía se está estudiando, ¿no es cierto? La Universidad de Magallanes tiene gente bastante capacitada para estudiarlo, ujú. así que me imagino que ellos sacarán pronto algún informe científico al respecto para poder entender a qué se refiere, ¿no es cierto? Pero por lo pronto no sabemos de algún cambio mayor que genere una cepa del virus que sea más agresiva, eso todavía no está claro. Ya. Usted decía que en la entrevista que tuvimos el mes pasado, decía que a lo mejor podía, no se sabía, que en realidad después del 18, unos 15 días después, podríamos tener una alza significativa. Esa alza significativa, por lo menos acá en Santiago, se ha circunscrito a algunas comunas, ¿no? ¿Usted cree, según lo que está pasando en el resto del mundo y aquí mismo, usted cree que acá, a la región metropolitana, por ejemplo, va a empezar de nuevo otra ola, una segunda ola, un segundo contagio?
Mira, la bola de cristal es difícil de consultarla estos tiempos, ¿no es cierto? Pero lo que yo creo es que vamos a tener alza de casos, vamos a tener nuevos brotes, pero no creo que sean con la intensidad de lo que tuvimos en mayo y junio. Es difícil, ¿no es cierto? Porque fue muy intenso lo primero que vivimos, y eso se debió mucho a la falta de buena información o buenas decisiones. O sea, hoy día sabemos más, sabemos cómo enfrentarlo mejor, la gente está bien adherente a políticas como usar bien la mascarilla, el lavado de manos, el alcohol gel. O sea, tenemos elementos que nos protegen, hoy día más que lo que nos protegieron antes. Así que por ese lado yo creo que nos puede ir un poco mejor. Lo del 18, claro, las alzas van de poquito, a los 15 días uno esperaría ver algo, pero también hay que recordar que los jóvenes se juntaron más, los adultos se protegieron, por lo tanto entramos de nuevo en la misma discusión de lo de Europa. Juntas de jóvenes que amplifican la enfermedad entre ellos, y luego, después de eso, viene una segunda generación de casos en gente mayor. Entonces, tal vez empecemos a ver aumento de casos a partir de las próximas semanas, de mediados de octubre en adelante. Ojalá que no, ¿no es cierto? Pero eso es lo que podría pasar, dado cómo se va moviendo el virus. Algo que se ha estudiado en todo el mundo es cómo el virus crece en los grupos jóvenes, que son los que menos se cuidan y se juntan más, ¿no es cierto? Por lógica, ¿no es cierto? Los jóvenes tienden a ser más gregarios. Y luego se traspasa semanas o meses después a la gente adulta que vive con ellos, ¿no es cierto? Que empieza a transmitirse la enfermedad en esos grupos. Entonces, hoy día estamos viendo poco aumento, eso es bueno, ¿no es cierto? Esperemos que eso se mantenga, pero yo creo que igual vamos a tener brotes en algunas comunas, brotes en algunas regiones. Lo importante es que hoy día tenemos además un sistema de trazabilidad que está funcionando. Tal vez no es perfecto, pero hay un sistema de búsqueda de casos y aislamiento. Entonces, eso también es un elemento más de protección a un nuevo brote grande que esperamos no tener. Parece que el tiempo ha jugado a nuestro favor, en realidad, porque, como usted decía, hemos aprendido a usar bien la mascarilla, a Sí, usar el tema del alcohol gel, que al principio éramos muy renuentes, no éramos muy porfiados al tema de recomendación. Y además hay otra cosa, en que estamos haciendo, parece ser, muchos más PCR de lo que se hacía antes. Yo he escuchado también. ya al alcalde de Punta Arenas decir que se están tomando más de 1000 PCRs diarios y que van barrio por barrio, poco menos que tocan el timbre, señora, venga, le vamos a hacer el PCR gratis. Eso también ha mejorado muchísimo, ¿no? Así es, así es. No, sin duda que tenemos mejores herramientas, ¿no? Era difícil que al principio la gente adhiriera tan fácil a las recomendaciones, porque usar mascarilla como recomendación general fue una discusión que se dio durante marzo, abril, incluso la Organización Mundial de la Salud cambió su parecer a mediados de abril. Entonces, pedirle a la gente que haga caso a una recomendación que se discute, es evidente que es difícil. Hoy día sabemos que el uso de mascarilla salva vidas, por lo tanto, no hay que dejar de usarlas y usarlas bien, ¿no es cierto? Tapar completamente la nariz de forma de que no haya espacio de expulsión del aire que expiramos habitualmente hacia el exterior. Eso es lo que busca la mascarilla. Entonces, tiene que estar bien ajustada. La mascarilla no sirve acá, no sirve esa mascarilla que queda como gualala, que queda como colgando y que la nariz queda igual afuera. Todas esas cosas son cosas que hemos aprendido y que hay que seguir insistiendo, ¿no es cierto? El buen uso de la mascarilla, el lavado de manos frecuente, usar el alcohol gel si no tenemos acceso a un baño, y mantenernos distanciados lo más que podamos. Ojalá no juntarnos en espacios cerrados. Eso siguen siendo recomendaciones válidas e importantes. Mientras más gente la cumpla, más lento se va a mover el virus y por lo tanto menos riesgo tenemos de llegar a los descalabros que vemos Sí. en Punta Arenas, lamentablemente, y que ojalá no pasen de nuevo como en Santiago, donde fue muy intenso en mayo y junio. Sí, de hecho, tengo entendido que desde Punta Arenas se están trasladando bastantes pacientes críticos diariamente, ¿no? Hacia, Sí, sobre todo a la región metropolitana. sí, sí, bueno, esa es la importancia de tener una red integrada, ¿no es cierto? Que la red de hospitalaria, de clínicas también, de camas críticas, se comparta y por lo tanto se aproveche bien, se use eficientemente. Eso es importante. Sí, doctor, y tampoco quiero dejar pasar de recalcar algo que dijo usted, el tema de los aerosoles. Al principio no se hablaba del tema de los aerosoles, incluso es más, se decía que permanecían en superficie, pero no que se mantenían en el aire, y hoy día parece ser que eso ya está absolutamente demostrado, ¿no? Sí, lo que pasa es que esa es una discusión
que es ultra técnica en realidad, porque todas las enfermedades respiratorias se transmiten de varias formas. La forma clásica es que una persona enferma al frente de una persona sana, al hablar, salen gotitas con el virus que llegan directamente a la persona enferma, ¿no es cierto? Eso es lo típico. Y eso Sí, pasa para todas las enfermedades respiratorias, la tuberculosis, lo que a usted se le ocurre, el sarampión, etc. Los aerosoles también ocurren en esas enfermedades. Lo que pasa es que la discusión hasta acá, ¿cuál es la vía predominante de enfermar? De un enfermo ya. enferma a una persona sana. Y lo que ahora está más o menos bien claro es que esta enfermedad se mueve, más que moverse entre personas directamente, una persona enferma va a infectar a dos personas, se mueven lo que llamamos clúster o grupos de casos, en que Ujú. una persona enferma tiene la capacidad de enfermar a mucha gente en momentos determinados, donde se juntan factores. Y esos factores son los espacios cerrados, mal ventilados, y donde la persona habló o expulsó mucha cantidad de partículas de virus al ambiente. Entonces ahí los aerosoles cobran relevancia. Sí, oiga, Las historias de los coros, cuando se juntan los sí. coros en la iglesia, eso es relevante, ¿no es cierto? Por eso no está permitido hoy día juntarse a celebrar cultos, porque necesariamente la gente se saca la mascarilla, no lo ocupa bien, o se junta mucha gente en un espacio cerrado donde respira un aire contaminado. Y el tiempo también nos ha dado tiempo para que aparezcan nuevos fármacos, doctor. ¿Es así o no? Parece que hay algunas cosas que han sido relevantes descubrimientos, pero por ahora, no sé, ¿tiene usted alguna? Hoy día tenemos un grupo de fármacos que han demostrado algo de ayuda. Bueno, los corticoides en los pacientes críticos, la dexametasona, Ujú. que disminuye la mortalidad casi en un día 20% de las personas que lo reciben estando graves, lo que no es poco. Así que ese es el descubrimiento más importante. Luego hay un par de medicamentos que son uno es un antiviral, que es el Remdesivir, que es un Ujú. antiviral que se usaba para otras enfermedades previamente y que hoy día se ha descubierto que tiene algún efecto sobre la amplificación del virus. Entonces disminuye la cantidad de virus en las personas y eso disminuye la gravedad. Pero el efecto no es tan importante como el de la dexametasona, pero tiene un efecto. Después hay otro medicamento que es un medicamento que se llama inhibidor de la interleuquina 6, que es una molécula que secretan las células del cuerpo que generan inflamación. Entonces, si uno inhibe esa molécula de inflamación, el daño que se produce sobre los pulmones y sobre el cuerpo en general no es tan intenso en la respuesta que el cuerpo genera contra el virus. Ese se llama tocilizumab. Y también ha demostrado algo de ayuda, ¿no es cierto? Después entramos en un campo de ciencia en construcción, donde todavía no tenemos evidencia suficiente para decir que un medicamento es eficaz. Y ahí aparecen los medicamentos que recibió, por ejemplo, el presidente Trump, que son los anticuerpos monoclonales, que es Ujú. básicamente dotar al cuerpo de defensas antes de que el cuerpo las produzca, porque nosotros producimos habitualmente anticuerpos contra una enfermedad, que lo que nos ayuda a que las células que se comen a los virus y a las células infectadas actúen más Ujú. eficientemente. Pero eso se demora alrededor de 7 a 14 días en formar un buen anticuerpo, una buena cantidad de anticuerpos para esto. Entonces, lo que sirve este tratamiento es con anticuerpos que se han recogido o producido en laboratorio de otras personas enfermas, Ujú. atacamos al virus antes de lo que nuestro cuerpo puede hacer. Lo que es útil especialmente para personas mayores que tienen un sistema inmune que actúa un poco más lento que el sistema inmune de un joven. Ahora, Entonces, sí. pero esos son tratamientos promisorios, igual que el plasma. Son tratamientos promisorios que pueden ayudar, pero nadie en el mundo todavía ha demostrado científicamente que usarlos va a ayudar. Eso es bien importante porque cuando uno usa bien medicamentos sin demostración de que funcionan, Ujú. podemos tener problemas graves como la hidroxicloroquina que mata más el medicamento que lo que ayuda a disminuir el riesgo de enfermar grave por el virus. Sí, pues llamó la atención lo que dice usted, la rápida, no sé si mejoría, porque no se sabe todavía si está realmente ya absolutamente bien el presidente de Estados Unidos, ¿no? Llamó la atención lo rápida que fue esa mejoría. Y claro, apareció esto de los anticuerpos monoclonales que fueron habrían sido usados en él, pero que da la sensación de que a lo mejor por lo mismo que dice usted, que demora mucho tiempo en ser preparado,
no está al alcance de casi nadie por los precios, ¿no? Por el valor que tiene. Sí, primero es rara la historia del presidente Trump, ¿ah? Yo creo que ahí hay que conocer un poquito más en profundidad la verdad, porque Ujú. los anticuerpos monoclonales, en caso de funcionar, nunca van a funcionar de un día para otro. Van a ayudar al sistema inmune a funcionar, por lo tanto, tienen los tiempos del sistema inmune, que son 3, 5 días. Entonces no es de un día para otro, eso es raro. Eh, y como dice usted muy bien, es un medicamento caro, porque es un medicamento difícil de producir. Producir anticuerpos en una fábrica para venderlos cuesta. De hecho, los laboratorios hablan de una producción anual de 10 millones de dosis. Eso es re poco. Si uno piensa Nada, que Estados claro. Unidos tiene 300 millones de personas, o sea, no es una esperanza que todos vamos a acceder a ese medicamento. Esto es para los pacientes más graves, probablemente. Y sin duda que esa velocidad de producción tan lenta probablemente nos lleve a un costo de los medicamentos bastante alto, ¿no es cierto? Porque recordemos que también es un negocio para los laboratorios Claro. este momento. Entonces, yo creo que va a ser difícil pensar que todos van a tener acceso al medicamento apenas se apruebe, si es que se aprueba, porque todavía tampoco tenemos los resultados de los estudios que avalen que funcione. Oiga, doctor, usted es especialista en políticas de salud. ¿Qué le parece esto que los tiempos de cuarentena de 14 días se rebajen? Eso es súper importante aclarar. No es la cuarentena lo que se rebaja el aislamiento. Cuando una persona está enferma, es un caso, se aísla, ¿no es cierto? Ujú. Cuando una persona es contacto de un caso, se cuarentena. Tiene dos efectos distintos. El aislamiento es para evitar que una persona enferma infecte a otros. Y el periodo en que una persona enferma puede infectar a otro es alrededor de 8 a 10 días. Por eso el aislamiento dura 11. Ya, Luego, la cuarentena es el periodo en que una persona que fue contacto incuba el virus. Puede incubarlo por 14 días. Por eso la cuarentena dura 14 días de los contactos. Entonces, es importante clarificar esto. No es que todo va a reducirse a los 11 días, no. Si uno está enfermo, es decir, es un caso, 11 días de aislamiento. Si uno es contacto de una persona enferma, 14 días de cuarentena. Eso no se mueve. ya, perfecto. Es para ver si realmente lo incubó o no, él Exacto. se contagió o no, en buenas cuentas. Exacto, ese es el periodo que esperamos. Ahora, si una persona se contagia, lamentablemente va a tener que sumarle a esos 11 días más que van a ser los de aislamiento. Claro, claro. Oiga, doctor, la vez pasada que hablamos, así topamos muy en breve el tema de las posibles secuelas que podía tener el COVID, hablamos de alguna manera de un cierto daño cerebral. Usted un poco le bajó un poco el perfil en ese momento, pero hay muchas personas que se contagiaron y fueron pacientes críticos. Incluso hay una persona que hoy día está saliendo ya sana para afuera del hospital, que estuvo 4 meses internada. Esas personas tienen algún tipo de secuela y la gente preguntó la vez pasada qué tipo de secuelas podían quedar. Hay varias. Cuando uno está hospitalizado en una unidad de paciente crítico, ¿no es cierto?, Ujú. en que el cuerpo necesita asistencia para recuperarse, es porque el descalabro de los sistemas del cuerpo es muy grande, ¿no es cierto? Por lo tanto, pueden quedar muchas secuelas. Las secuelas habituales en esta enfermedad son el daño respiratorio, ¿no es cierto? Porque lo que se produce es un daño al pulmón grave, que no podemos respirar por nosotros mismos. Y como hay asistencia de una máquina para respirar, los pulmones por sí solos no funcionan bien. Entonces pueden quedar con alguna secuela si uno tiene mucho tiempo en esas máquinas. Ahora, Perdón que lo interrumpa. ¿Esa sí, secuela puede ser permanente? pueden ser permanentes, sí. Ah, Y ahora, las secuelas son porque se produce una inflamación tan grande en el pulmón que puede quedar un daño en que se rompe parte del pulmón. Y lo que se rompe después no se puede arreglar para que pueda volver a respirar normal. Entonces, lamentablemente hay gente que queda con daño permanente en la función respiratoria, ¿no es ya. cierto? Ahora, hoy en día, cada día sabemos mejor cómo funciona la enfermedad y además mejor las capacidades de los médicos en las unidades de tratamiento intensivo son cada día mejores. Por lo tanto, eso se minimiza lo más que se puede. Lo que pasa es que hay veces que el daño es tan grande que es muy difícil evitar una secuela. Y luego aparecen otro tipo de secuelas secundarias a estar en un proceso grave. Cuando nosotros estamos en un proceso grave en que
el pulmón no funciona bien, entra poco oxígeno a la sangre. Y el oxígeno es vital para el funcionamiento de todos los demás órganos, dentro de ellos el cerebro, el riñón, el corazón. Entonces, secuelas que hemos visto secundarias a pasar mucho tiempo con problemas pulmonares graves son el daño renal, la insuficiencia renal que se llama, que es cuando el riñón no funciona bien, que en algunas personas, muy pocas en todo caso, puede terminar en diálisis a futuro. También algo de daño cerebral producto de la baja oxigenación de algunos momentos de la enfermedad, que es lo que la terapia respiratoria de conexión a ventilación mecánica trata de evitar. Y también la enfermedad puede producir algunos coágulos que pueden generar pequeños infartos, infartos cerebrales también, que es algo que puede ocurrir en estos casos de enfermedades muy graves. Esas son las principales secuelas, además de la pérdida de masa muscular, ¿no es cierto? Porque uno está conectado 4 meses sin moverse y Claro. el cuerpo consume las proteínas también de los músculos para poder responder a la enfermedad. Entonces, hay gente que tiene que volver a aprender a caminar porque queda muy débil, pero eso se recupera a la larga. Ahora, ¿cuánto se va a recuperar? Depende de la capacidad de rehabilitación que tengamos, de los apoyos que tengamos. Eso es algo que está bien en discusión hoy en día en Chile, de los sistemas de rehabilitación que vamos a instalar para todas estas personas. Bueno, eso, perdón, pero antes de eso, me gustaría preguntarle, ¿quiénes serían las personas que son más propensas a sufrir esta secuela? Obviamente, en igualdad de condiciones, me refiero a haber estado una cierta cantidad de días importantes en una unidad de paciente crítico. Sí. Siempre las personas que llegan, que tienen una condición basal, peor que otros, son quienes tienen más riesgo de tener menor facilidad de recuperación. ¿Quiénes llegan peor habitualmente? Gente que tiene enfermedades de base muy joven, ¿no es cierto? Hipertensión, diabetes, obesidad. Gente mayor, a mayor edad, siempre hay más riesgo. ¿Por qué? Porque naturalmente hay un decline de las capacidades del cuerpo, Ujú. de la masa muscular, de la capacidad cerebral, de los flujos, los vasos sanguíneos se rigidizan, cuesta más que llegue sangre a ciertos lugares, por lo tanto, que es un declive natural, ¿no es cierto? Es un proceso natural la vejez, no es una enfermedad. Pero eso también confiere que tienen más riesgo de tener secuelas o de no recuperarse bien de las secuelas luego de un cuadro muy grave. Eso, Ya. eso es lo que las personas que tienen más riesgo, lamentablemente. Ahora, usted dijo recién que iban a tener que instalar una serie de sistemas para rehabilitar a las personas que han quedado con estas secuelas. ¿Piensa que eso debiera ser a nivel ministerial, tener armado ese, así como se hizo la interconexión, digamos, entre lo privado y lo público, para esta rehabilitación? ¿Cómo se va a hacer eso? O sea, hoy día ya existen sistemas de rehabilitación en todos los hospitales de Chile. No es que esto sea nuevo, ¿no es cierto? No es que no exista Ujú. este cupo. Lo que yo quise decir es que se necesita ampliar esa capacidad Ya. porque probablemente tenemos todavía gente saliendo de la primera ola de hospitalización que Sí, requiere sí, esos apoyos, ¿no es cierto? Y tal vez con la capacidad que tenemos hoy día instalada de rehabilitación no es suficiente para toda esa gente. Entonces, a lo que me refiero es que es mejorar la capacidad de atención de esas personas, sí, teniendo más disponibilidad de servicios. Eso es lo perfecto. principal. Ahora, respecto de eso mismo, yo quería, bueno, usted nos puede contar a lo mejor brevemente, pero hacer una llamada de atención respecto de algo que armaron entre Teletón y la Universidad del Desarrollo con respecto de la rehabilitación post-COVID, justamente, que armaron Sí, la forma. Cuéntenos un poquito de eso. no, una plataforma bien interesante donde se educa a la gente en ciertas estrategias para hacer ejercicios para recuperarse, porque hay cambios mínimos, ¿no es cierto? Hay gente que no requiere una rehabilitación en la Teletón, que lo ayuden a caminar de nuevo, pero sí Ujú. requiere refortalecer sus músculos. Por ejemplo, una persona que puede caminar pero quedó débil, con una debilidad y por lo tanto una caminata larga lo cansa o se acalambra, etcétera. Lo que viene ahí es toda una serie de consejos nutricionales, consejos sobre cómo fortalecer la musculatura, con qué ejercicios, consejos sobre qué tipo de
actividad física es recomendable, dado el estado en el que, de secuelas con el que uno puede quedar, que ayuda un poco a que la gente aprenda a cuidarse, ¿no es cierto? A recuperar la vida que tenía antes, que es lo que es el objetivo de la rehabilitación, ¿no es cierto? Que uno vuelva a funcionar plenamente en la sociedad como funcionaba antes de enfermar. Decir sí que esa plataforma no sustituye el hecho de tener que hacer los ejercicios o lo que se le mande según un kinesiólogo directamente. No suple una cosa a la otra, son de forma paralela. Exacto, es complementario. Es Es más, un apoyo complementario. sí, es más, yo escuchaba el otro día que decían que si una persona no tuvo COVID o no necesita de esto, igual puede hacer esos ejercicios y probarse un poco el cómo está su propio cuerpo. Bueno, evidente que siempre es bueno tener una rutina de ejercicios y de que el cuerpo tenga una cierta movilidad y capacidad, ¿no es cierto? Y no perderla, porque en el tiempo se pierde eso. Entonces hay que tratar de mantenerla. Yo estoy de acuerdo con usted, es bueno para todas las personas, no solo quienes tuvieron la enfermedad. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que agregar? Sí, dos cosas, dos cosas. Ujú. Primero, recordar lo que conversamos, ¿no es cierto? Y es que las medidas de cuidado que tenemos las personas, tenemos que mantenerlas. Las medidas de cuidado individual que tenemos que seguir, hay que seguir teniéndolas. No tenemos hoy día vacuna ni una bala mágica para parar el virus. Por lo tanto, la mascarilla, bien utilizada, hay que recordarlo, bien utilizada, porque ya sabemos que hay que usar mascarilla, ahora hay que saber que hay que usarla bien. Entonces, las mascarillas que cuelgan, esas no sirven para nada. La mascarilla en la nariz no sirve para nada. Si quiere, cuando va caminando solo, la puede bajar para respirar mejor, pero cuando está con más gente cerca, bien tapada la nariz, que cubra toda la salida de aire. Al igual que en la zona de bajo la pera, ¿no es cierto? Lavado de manos, si no puede lavarse la mano, alcohol gel, y tratar de mantener las distancias. Eso es uno. Lo segundo es, podemos juntarnos con la gente que queremos, por supuesto. Pero tenemos que tener claro que si nos juntamos con la gente que queremos y el otro día nos juntamos con otros que queremos menos y el otro día nos juntamos con los amigos del amigo, en algún momento alguien de esos se juntó con un enfermo y nos puede enfermar. Entonces hay que tener claro que hay que manejar los riesgos, ¿no es cierto? Yo puedo querer mucho juntarme con mis amigos, pero no lo voy a hacer si sé que en 5 días más, 10 días más voy a ver a mis padres, ¿no es cierto? Porque quiero evitar contagiarlos a ellos, ¿se entiende? Entonces hay que tratar de tener siempre en mente que el otro puede estar enfermo y por lo tanto, ¿cuál es mi rol ahí? ¿Cuál es mi responsabilidad de no seguir enfermando a los demás? En caso de que yo me enfermara. Eso es súper importante y es un mensaje que es muy importante de dar a los jóvenes, que tienden a juntarse más, y uno entiende, ¿no es cierto? Naturalmente, uno, cuando es joven, tiene la necesidad de juntarse con otros jóvenes, ¿no es cierto? Pero hay que pensar que en algún momento eso puede generar una cadena de contagios que va a llegar a el abuelo, a la abuela, el papá, que pueden ser personas de mayor riesgo, que es lo que se ha visto en Europa, en todo el mundo. Entonces, yo diría que ese es como un mensaje más para el corazón, ¿no es cierto? Como para decir, chiquillos, cuidémonos, ¿no es cierto? Y chiquillos y chiquillas también, porque las chiquillas también salen a juntarse. Eso es lo principal. Muchas gracias, doctor Manuel Nájera, epidemiólogo del Centro de la Universidad del Desarrollo. Él es experto en epidemiología y en salud, en políticas de salud. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor. Lo volvemos a encontrar a lo mejor para hacernos una nueva actualización del COVID, ¿le parece? Encantado, encantado. Muchas gracias a usted, Miriam, y a todas las personas que se pudieron conectar. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Nos volvemos a encontrar en otro en tiempos de coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.